La mesa estaba perfecta. 8 platos de porcelana blanca con bordes dorados, 8 copas de cristal relucientes, 8 servilletas de tela cuidadosamente dobladas. En el centro, un pavo dorado de casi 5 kilos descansaba en una bandeja plateada, rodeado de papas asadas, ensalada de manzana, puré cremoso y pan recién horneado. Las velas rojas esperaban ser encendidas. Todo estaba listo. María Rodríguez, de 73 años, se secó las manos en el delantal bordado que había usado durante 30 navidades. Sus manos temblaban ligeramente, no solo por la edad, sino por la emoción. Después de 3 años, después de tanto rogarles, todos habían prometido venir. Sus 4 hijos, sus 3 nueras y yerno, y ella. 8 personas. Una familia completa reunida en Navidad. Eran las 6 de la tarde del 24 de diciembre de 2023 en Guadalajara, México. La pequeña casa de María en la colonia Chapalita estaba decorada con luces navideñas que ella misma había colgado, subida precariamente a una escalera que crujía bajo su peso. El árbol de Navidad artificial que había comprado en el mercado brillaba en la esquina de la sala, cada adorno colocado con el mismo amor de siempre. María se sentó en el sofá gastado de la sala, mirando su teléfono celular. Las 6:05. Habían dicho que llegarían a las 6. Ya vienen, se decía a sí misma en voz baja, con una sonrisa nerviosa en los labios. Pero esta no es realmente la historia de una cena de Navidad. Esta es la historia de la traición más cruel que una madre puede sufrir, de mentiras que se construyeron durante años, y de un hijo que descubriría la verdad demasiado tarde, cuando las luces de Navidad de su madre ya se habían apagado para siempre. Retrocedemos 3 años. Año 2020. En esa misma casa de Guadalajara, la vida de María era completamente diferente. No siempre había estado sola, no siempre había tenido que rogar por una visita. Hubo un tiempo en que esa casa estaba llena de risas, de nietos corriendo por los pasillos, de domingos familiares, donde todos se reunían alrededor de su mesa. María había trabajado durante 42 años como costurera en una pequeña fábrica textil del centro de Guadalajara. Se levantaba a las 5 de la mañana, tomaba 2 camiones para llegar a su trabajo y regresaba a casa después de las 7 de la noche. Todo su salario, cada peso que ganaba, lo dedicaba a sus hijos, Roberto, Patricia, Fernando y Carlos. Su esposo, Jesús, había muerto de un infarto cuando el menor, Carlos, tenía solo 12 años, dejándola sola con 4 adolescentes y una montaña de deudas. «No se preocupen, mis amores», les decía María cada vez que sus hijos preguntaban por qué trabajaba tantas horas. «Su mamá es fuerte. Ustedes solo estudien y sean alguien en la vida. Eso es lo único que quiero». Y así lo hizo. Roberto estudió administración de empresas. Patricia se graduó de contadora. Fernando terminó una carrera técnica en sistemas. Y Carlos, su bebé, su consentido, estudió ingeniería industrial. 4 profesionales, 4 hijos que lograron salir adelante gracias a las manos cansadas y el amor infinito de su madre. Cuando María cumplió 65 años en 2015, finalmente se jubiló de la fábrica. Su pensión era modesta, apenas 4,500 pesos al mes, suficiente para pagar los servicios básicos y comprar despensa, pero no mucho más. La casa, gracias a Dios, ya estaba pagada. Era pequeña, con 2 recámaras, una sala comedor, una cocina estrecha y un patio donde María cultivaba tomates y cilantro, pero era suya. «Ahora sí, mamá, vas a descansar», le dijo Carlos en aquella fiesta de jubilación que sus hijos le organizaron en un pequeño salón de fiestas. «Ya trabajaste suficiente, ahora nos toca a nosotros cuidarte». «Así es, mamá», añadió Patricia, abrazándola con lágrimas en los ojos. «Nunca te va a faltar nada. Puedes contar con nosotros para todo», prometió Roberto, levantando su copa de refresco. «Siempre vamos a estar aquí», dijo Fernando, besando la frente de su madre. María lloró de felicidad ese día. Había valido la pena. Cada amanecer doloroso, cada noche de desvelo cosiendo uniformes, cada peso ahorrado para las colegiaturas. Todo había valido la pena porque ahora tenía 4 hijos exitosos que la amaban. Durante los primeros 2 años después de su jubilación, las cosas fueron bien. Roberto, el mayor, era gerente regional de una cadena de supermercados y ganaba buen dinero. Patricia trabajaba como contadora en un despacho importante. Fernando tenía su propio negocio de reparación de computadoras.
y Carlos había conseguido un trabajo en una empresa manufacturera en Monterrey. Los domingos, al menos 2 o 3 de sus hijos la visitaban. María cocinaba sus platillos favoritos: mole, pozole, carnitas. La casa se llenaba de risas y de nietos, porque para entonces Roberto tenía 2 hijos, Patricia tenía una niña, y Fernando acababa de ser papá de un varón. «Abuela, abuela, hiciste mi postre favorito», gritaba el pequeño Robertito, de 6 años, al ver el flan napolitano que María preparaba especialmente para él. «Claro, mi amor», respondía María, cargando al niño aunque le dolieran las rodillas. «Para mi nieto favorito todo». «Abuela, eso le dices a todos», reía la pequeña Sofía, hija de Patricia, de 4 años. «Porque todos son mis favoritos», decía María, guiñándole un ojo. Pero todo cambió en octubre de 2017. Carlos, que siempre había sido el más cercano a María, el que la llamaba todos los días, recibió una oferta que no podía rechazar. Una empresa internacional buscaba ingenieros mexicanos para un proyecto en Estados Unidos. El salario era de $6,500 al mes, más del triple de lo que ganaba en Monterrey. «Mamá, es una oportunidad increíble», le explicó Carlos durante una llamada telefónica, con la voz emocionada. «En 2 años puedo ahorrar suficiente dinero para comprar una casa aquí en Guadalajara, para ti y para mí. Podemos tener una casa más grande, en mejor zona. Ya no tendrías que preocuparte por nada, pero vas a estar tan lejos, mijo», dijo María, con un nudo en la garganta. «Solo 2 años, mamá. 2 añitos nada más», prometió Carlos. «Y te voy a mandar dinero cada mes, $500 para que no te falte nada. Y voy a venir a visitarte cada 3 meses, te lo prometo». María quería ser egoísta y pedirle que no se fuera, pero miró alrededor de su pequeña casa y pensó en el futuro de su hijo. Carlos era soltero, sin compromisos. Era el momento perfecto. «Vete, mijo», dijo finalmente, limpiándose las lágrimas. «Ve a cumplir tus sueños. Tu mamá va a estar bien. Tus hermanos están aquí». «¿Eso, mamá?», intervino Roberto, quien estaba visitándola ese día y había escuchado la conversación. «Nosotros estamos aquí para lo que necesites. Carlos, que aproveche esta oportunidad». Carlos se fue a Estados Unidos en noviembre de 2017. La despedida en el aeropuerto fue desgarradora. María abrazó a su hijo menor como si fuera la última vez, sin saber que, en cierto modo, así sería. «Te amo, mamá», susurró Carlos, con la voz quebrada. «Esto es por ti. Todo lo que haga allá es por ti». «Yo también te amo, mijo», sollozó María. «Cuídate mucho. Llámame cuando llegues». Y Carlos cumplió su palabra. Durante los primeros meses, la llamaba casi todos los días. Y el día 15 de cada mes, religiosamente, María recibía una transferencia de $500, que en ese entonces equivalían a más de 10,000 pesos mexicanos. Era más del doble de su pensión. Con ese dinero, María podía vivir cómodamente, comprar lo que necesitara, e incluso ahorrar un poco. «Mamá, ¿te llegó el dinero?», preguntaba Carlos cada mes. «Sí, mijo, muchas gracias», respondía María. «Pero no tienes que mandarme tanto, con la mitad me alcanza». «No, mamá, quiero que vivas bien, que te des tus gustos, que no te falte nada», insistía Carlos con firmeza. Pero mientras Carlos trabajaba jornadas de 12 horas en Houston, Texas, ganando dólares para su madre, en Guadalajara se estaba gestando una traición que destruiría todo. Todo comenzó en febrero de 2018, solo 3 meses después de que Carlos se fuera. María estaba en el mercado comprando verduras cuando se encontró con su hijo, Roberto. «Hijo, qué sorpresa», dijo María, abrazándolo. «¿Qué haces por aquí? ¿No estás trabajando?». «Salí temprano, mamá», respondió Roberto con una sonrisa extraña. «Oye, necesito hablar contigo de algo importante». Se sentaron en una de las fondas del mercado. Roberto pidió 2 cafés y miró a su madre con seriedad. «Mamá, Patricia, Fernando y yo hemos estado hablando», comenzó Roberto, removiendo su café sin mirarlo. «Y creemos que no es buena idea que manejes tanto dinero sola». «¿Cómo?», preguntó María, confundida. «¿De qué hablas?». «Los $500 que te manda Carlos cada mes», explicó Roberto, bajando la voz. «Es mucho dinero, mamá, y a tu edad, con tu memoria, no queremos que alguien se aproveche de ti». «Pero si yo manejo bien mi dinero, hijo», se defendió María, sintiéndose ofendida.
Nunca he tenido problemas. Lo sabemos, mamá. Lo sabemos, dijo Roberto, tomando su mano con fingida ternura. Pero piénsalo. Tienes 68 años. ¿Qué pasa si te roban? ¿Qué pasa si pierdes el dinero? Carlos nos mataría si supiera que dejamos que algo te pasara. No va a pasarme nada, insistió María, incómoda. Mira, mamá, tengo una propuesta, continuó Roberto, sacando una libreta de su bolsillo. ¿Qué te parece si el dinero que te manda Carlos llega a mi cuenta? Yo te lo guardo, te doy lo que necesites cada semana, y el resto lo invertimos en tu nombre. Así cuando Carlos regrese, tendrás mucho más dinero ahorrado. ¿No te parece buena idea? María frunció el ceño. Algo en esa propuesta no le gustaba, pero Roberto era su hijo mayor, su primer bebé. Él jamás le haría daño. No sé, Roberto, dudó María. El dinero es para mí. Carlos confía en que yo lo administre. ¿Y si hablamos con Carlos? Sugirió Roberto rápidamente. Yo le hablo hoy mismo y le explico. Vas a ver que él va a estar de acuerdo. Es por tu seguridad, mamá. María accedió, aunque con dudas. Esa noche, Roberto llamó a Carlos. María no escuchó la conversación completa, solo fragmentos mientras Roberto hablaba desde la sala. Carlos, hermano, es por su bien. Ya sabes cómo está de memoria. Nosotros vamos a cuidar mejor el dinero. Sí, te lo prometo. No le va a faltar nada. Cuando Roberto colgó, le dijo a María que Carlos había estado de acuerdo. Mentira. La primera de muchas mentiras. La verdad era que Roberto nunca habló con Carlos. Simplemente le mandó un mensaje de WhatsApp diciendo que su madre estaba bien, que la había visitado y que todo marchaba perfecto en Guadalajara. Carlos, ocupado con su trabajo de 12 horas diarias en Houston, confiando ciegamente en sus hermanos, no sospechó nada. A partir de marzo de 2018, las transferencias de Carlos empezaron a llegar a la cuenta bancaria de Roberto. Y Roberto, junto con Patricia y Fernando, comenzaron el robo más vil que un hijo puede cometer contra su madre. El primer mes, Roberto le dio a María 3,000 pesos en efectivo. Aquí está tu dinero de la semana, mamá, dijo Roberto, entregándole un sobre. Son 3,000 pesos. ¿Ves? Así es más seguro. ¿3,000? Preguntó María, confundida. Pero Carlos me manda como 10,000 pesos al mes, ¿no? Sí, mamá, pero acuérdate que estamos ahorrando el resto para ti, explicó Roberto con paciencia fingida. Además, con tu pensión y esto, tienes suficiente para vivir bien. ¿O necesitas más? No, está bien, dijo María, aunque por dentro sentía que algo no estaba bien. Pero mes tras mes, Roberto, Patricia y Fernando se fueron repartiendo los $500 que Carlos mandaba con tanto amor y sacrificio. Roberto usó el dinero para cambiar su carro por uno último modelo, un Mazda CX-5 del año. Patricia lo gastó en ropa de marca y en inscribir a su hija en una escuela privada cara. Fernando amplió su negocio de computadoras. Y María, la mujer que se había sacrificado toda su vida por ellos, recibía apenas migajas. Aquí está tu dinero, mamá, decía Patricia cada vez que le tocaba dar el sobre, con una sonrisa falsa. ¿Ves qué bien que tus hijos te cuidamos? Gracias, mija, respondía María, cada vez más delgada, cada vez más triste. Porque con solo 3,000 pesos extras al mes y su pensión de 4,500, María apenas tenía 7,500 pesos en total. No le alcanzaba para nada más que lo básico. Dejó de comprar carne, dejó de encender la calefacción en invierno para ahorrar gas. Usaba el mismo suéter raído porque no podía comprar ropa nueva. Sus medicinas para la presión arterial las conseguía genéricas en una farmacia de descuento. Las visitas de sus hijos, que antes eran semanales, se volvieron quincenales, luego mensuales, luego ocasionales. Los domingos familiares desaparecieron. Los nietos dejaron de ir. La casa que antes rebosaba de vida se fue quedando vacía y silenciosa. ¿Pueden venir este domingo?, rogaba María por teléfono. Voy a hacer mole, como les gusta. Ay, mamá, este domingo no podemos, respondía Patricia con fastidio. Los niños tienen actividades. Mamá, tengo mucho trabajo, decía Fernando, cortante. Tal vez la próxima semana, prometía Roberto, sin intención de cumplir. Y María se quedaba sola, con una olla llena de mole que tendría que comer durante toda la semana, mirando las fotos en las paredes de tiempos más felices.
Mientras tanto, Carlos seguía trabajando incansablemente en Houston. Llamaba a su madre cada semana, sin saber el infierno que ella estaba viviendo. ¿Cómo estás, mamá? ¿Te está llegando bien el dinero?, preguntaba Carlos con cariño. Sí, mijo, todo bien, mentía María, porque no quería preocuparlo. ¿Y tú cómo estás? ¿Estás comiendo bien? Sí, mamá, no te preocupes por mí, respondía Carlos. Solo falta 1 año y medio para que regrese. ¿Verdad que mis hermanos te están cuidando? Sí, mijo. Sí, mentía María otra vez, limpiándose las lágrimas que Carlos no podía ver. María nunca le contó a Carlos la verdad. Primero, porque no entendía completamente lo que estaba pasando. Segundo, porque no quería causar problemas entre hermanos. Y tercero, porque en el fondo de su corazón de madre, no podía creer que sus propios hijos la estuvieran traicionando de esa manera tan cruel. Pero las cosas empeoraron. En julio de 2019, el techo de la casa de María empezó a gotear. Era temporada de lluvias y el techo de lámina viejo tenía varios hoyos. María llamó a Roberto. Hijo, necesito que me ayudes, dijo María con urgencia. El techo está goteando horrible. Ya puse cubetas, pero el agua está dañando el piso. ¿Puedes venir a revisarlo? Mamá, ahora no puedo, respondió Roberto, molesto. Estoy muy ocupado. Además, arreglar un techo cuesta dinero. Pero Roberto, tengo el dinero que Carlos me manda, argumentó María, temblando del frío porque el agua había mojado sus cobijas. ¿Puedes sacarlo y pagamos al que arregle el techo? Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Mamá, ese dinero está invertido, mintió Roberto fríamente. No se puede sacar así nomás. Te dije que era para el futuro. ¿Pero entonces qué hago?, lloró María. La casa se está inundando. No sé, mamá, pídele a Fernando que te ayude. Yo no puedo, dijo Roberto. Y colgó. María llamó a Fernando. Fernando le dijo que no tenía dinero. Llamó a Patricia. Patricia le dijo que acababa de pagar la colegiatura de su hija y estaba en ceros. Nadie la ayudó. María terminó llamando a don Chuy, el plomero del barrio, un señor de 75 años que hacía trabajos pequeños. Don Chuy reparó el techo con láminas viejas recicladas que le cobró apenas 800 pesos, dinero que María tuvo que sacar de su despensa del mes. Doña María, ¿por qué no le piden ayuda a sus hijos?, preguntó don Chuy, preocupado al ver las condiciones en que vivía. Tengo entendido que todos están bien económicamente. Están ocupados, don Chuy, respondió María con una sonrisa rota. Pero aquí estoy bien, no se preocupe, los meses pasaron. María cumplió 70 años en agosto de 2020. Ese día, Carlos la llamó desde Houston y le cantó Las Mañanitas llorando, prometiéndole que al año siguiente estaría de vuelta y le haría una fiesta enorme. Le mandó $200 extras para que se diera un gusto. Esos $200 nunca llegaron a María. Roberto los tomó también. De sus otros 3 hijos, solo Roberto se presentó brevemente. Le llevó un pastel del supermercado y se fue a los 20 minutos diciendo que tenía una reunión importante. Patricia mandó un mensaje de texto. «Feliz cumpleaños, mamá. Luego te marco». Nunca marcó. Fernando ni siquiera se acordó. María pasó su cumpleaños número 70 sola, comiendo un pedazo de pastel seco, mirando el teléfono esperando que alguien más llamara. Nadie lo hizo. Si esta historia te está desgarrando el corazón, si quieres ver justicia, dale like y suscríbete. Esta historia no termina aquí. María va a recibir una última oportunidad de felicidad en Navidad, pero sus hijos van a traicionarla de la forma más cruel que puedas imaginar. Y comenta de qué ciudad y país nos ves. Ahora sigamos. Los años 2020 y 2021 fueron devastadores para María. La pandemia de COVID-19 llegó a México y el mundo se detuvo. Carlos no pudo regresar a México como había planeado. Su proyecto se extendió porque muchos trabajadores tuvieron que irse y él era uno de los pocos que se quedó. Seguía mandando religiosamente los $500 cada mes, pensando que su madre vivía cómodamente. No sabía que esos $500 se dividían entre Roberto, Patricia y Fernando, como si fueran su propio salario. María enfermó de COVID-19 en diciembre de 2020. Estuvo 5 días en cama con fiebre alta, sin poder respirar bien, completamente sola. Llamó a sus hijos pidiendo ayuda. Roberto le dijo que no podía ir porque tenía miedo de contagiarse.
Patricia le mandó un mensaje de voz diciendo que mejor se quedara en casa para no exponer a sus nietos. Fernando nunca contestó. María sobrevivió milagrosamente, gracias a que su vecina, la señora Lupita, una mujer de 65 años que vivía en la casa de al lado, la cuidó, le llevó comida y la vigiló todas las noches para asegurarse de que siguiera respirando. «Ay, señora Lupita, no sé cómo pagarle», lloraba María cuando empezó a recuperarse. «No me tiene que pagar nada, doña María», respondía Lupita con ternura. «Los vecinos nos ayudamos. Aunque no entiendo por qué sus hijos no vinieron. Todos saben que usted está enferma. Tienen miedo del virus», defendía María a sus hijos, aunque por dentro sentía que el abandono le dolía más que la enfermedad. Cuando Carlos se enteró de que su madre había estado enferma, casi se vuelve loco de preocupación. «¿Y por qué no me dijeron?», gritó Carlos por teléfono a Roberto. «Mamá pudo haber muerto». «Cálmate, Carlos, no fue tan grave», mintió Roberto con frialdad. «Además, nosotros estuvimos pendientes de ella todos los días. La cuidamos muy bien». Otra mentira. Pero Carlos estaba a 2000 kilómetros de distancia y no tenía forma de saber la verdad. En octubre de 2021, María se cayó en el baño de su casa, se resbaló con el piso mojado y se golpeó fuertemente la cadera. Estuvo 2 horas tirada en el suelo, sin poder levantarse, gritando de dolor, hasta que la señora Lupita la escuchó y entró con la llave de emergencia que María le había dado. Lupita llamó a una ambulancia. María pasó 3 días en el hospital. Tenía una fractura en la cadera que requirió cirugía. La cuenta del hospital fue de 45,000 pesos. María no tenía ese dinero. Llamó desesperadamente a Roberto. «Hijo, por favor, necesito que me ayudes con el hospital», suplicó María desde la cama del hospital, adolorida y asustada. «Me van a dar de alta hasta que pague». «¿Y el dinero que te manda Carlos?», preguntó Roberto con dureza. «Pero tú lo tienes guardado, hijo», recordó María, con la voz débil. «Por favor, saca de ahí, es una emergencia». Roberto suspiró con fastidio. «Está bien, mamá, ahorita voy para allá», dijo Roberto, y colgó. Roberto llegó al hospital 3 horas después. No fue solo. Patricia y Fernando lo acompañaban. Los 3 tenían caras serias. Se sentaron alrededor de la cama de María con expresiones de molestia. «Mamá, tenemos que hablar», comenzó Patricia con tono acusatorio. «No puedes estar marcándonos cada rato pidiéndonos dinero». «¿Qué?», susurró María, sin poder creer lo que escuchaba. «Pero es que necesito pagar el hospital, mija». «Ya lo sé, mamá, pero es que ya nos cansamos», intervino Fernando con crueldad. «Siempre es lo mismo, que el techo, que te caíste, que necesitas medicinas. Ya estamos hartos». Pero yo nunca les he pedido nada», tartamudeó María, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Solo cuando es una emergencia». «Mira, mamá, te vamos a pagar esta cuenta del hospital», interrumpió Roberto, sacando su cartera. «Pero es la última vez. Ya no nos vuelvas a marcar pidiendo dinero. ¿Entendiste?». María se quedó sin palabras. Sus propios hijos, a quienes había criado con tanto sacrificio, le estaban hablando como si fuera una carga molesta. Yo les daré el dinero cuando Carlos regrese», susurró María con voz quebrada. «Él me prometió que...». «Carlos, Carlos, Carlos», se burló Patricia con desprecio. Siempre defendiendo a Carlos. «¿Sabes qué, mamá? Carlos se fue y te dejó. Él está viviendo su vida allá en Estados Unidos, muy feliz, y nosotros somos los que tenemos que lidiar contigo». Esas palabras fueron como puñaladas en el corazón de María. Lloró en silencio mientras sus 3 hijos pagaban la cuenta del hospital y se iban sin siquiera despedirse, sin siquiera preguntar cómo se sentía, sin siquiera quedarse a acompañarla cuando le dieron de alta. La señora Lupita fue quien llevó a María de regreso a casa en un taxi. La ayudó a entrar, la acostó en su cama y se quedó con ella toda la noche porque María no paraba de llorar. «¿Por qué me odian, Lupita?», lloraba María. «¿Qué les hice? Yo solo les di amor toda mi vida». «No la odian, doña María», mentía Lupita para consolarla, aunque por dentro pensaba que esos hijos no merecían una madre como ella. «Solo están estresados, ya van a recapacitar». Pero no recapacitaron. Después del incidente del hospital,
Las visitas se detuvieron completamente. Roberto no volvió en meses. Patricia bloqueó a María de WhatsApp porque ya estaba cansada de sus mensajes quejándose. Fernando cambió de número de teléfono y nunca le dio el nuevo a su madre. María quedó completamente aislada. Su único contacto con el exterior era la señora Lupita, que la visitaba todos los días y le llevaba comida cuando veía que no salía de casa. Y Carlos, que llamaba cada semana desde Houston, sin saber el infierno que su madre estaba viviendo. «¿Cómo están mis hermanos, mamá?», preguntaba Carlos con alegría. «¿Te están cuidando bien?». «Sí, mijo, todos bien», mentía María una vez más, porque no quería arruinar la relación de Carlos con sus hermanos. «¿Y tú cuándo regresas?». «Ya pronto, mamá, ya pronto», prometía Carlos. «El proyecto termina en junio de 2024. En julio estoy de vuelta en México. Te lo juro por Dios». Esa promesa era lo único que mantenía viva a María. Junio de 2024. Solo tenía que aguantar hasta junio de 2024. Los meses siguientes fueron los más oscuros de la vida de María. En marzo de 2022, su pensión se atrasó 2 meses por un error del banco. Solo tenía los 3,000 pesos que Roberto le daba mensualmente, cuando se dignaba a dárselos. Hubo semanas en que María solo comía frijoles y tortillas. Bajó 10 kilos. Su ropa le quedaba enorme. Sus mejillas se hundieron. Sus ojos perdieron el brillo. La señora Lupita, cada vez más preocupada, intentó hablar con Roberto una vez que lo vio pasar frente a la casa de María sin detenerse. «Oiga, joven Roberto», gritó Lupita desde su puerta. «¿Por qué no entra a ver a su mamá? No la ha visitado en semanas». «Tengo prisa, señora», respondió Roberto con frialdad, sin siquiera voltear. «¿Pero está muy delgada? Necesita que le compren comida», insistió Lupita, alcanzándolo. «Mi madre tiene su pensión y el dinero que le manda mi hermano», dijo Roberto con dureza. «Si no le alcanza es porque lo está malgastando. Ahora discúlpeme, tengo cosas que hacer». Y se fue, subido en su Mazda último modelo, dejando a Lupita con la boca abierta de la indignación. Lupita intentó ayudar como podía. Le llevaba comida a María casi todos los días. Sopa, guisos, tamales, lo que tuviera extra. María lloraba de agradecimiento cada vez que Lupita tocaba a su puerta con un plato caliente. «Señora Lupita, usted es más familia para mí que mis propios hijos», decía María, abrazándola. «No diga eso, doña María», respondía Lupita, aunque en su corazón sabía que era verdad. Los meses se convirtieron en años. En 2023, cuando María cumplió 73 años, no hubo ni una sola llamada de Roberto, Patricia o Fernando. Solo Carlos llamó desde Houston, cantándole las mañanitas con la voz entrecortada, prometiéndole que el próximo año, cuando regresara, le haría la fiesta más grande de su vida. María ya no tenía fuerzas ni para cocinar su propia comida. Subsistía con lo mínimo. Su casa se estaba cayendo a pedazos. La pintura se caía de las paredes. Había goteras por todos lados. El refrigerador se había descompuesto 6 meses atrás y no tenía dinero para arreglarlo. Así que guardaba lo poco que tenía en una hielera con hielo. Su cama estaba hundida y crujía cada vez que se movía. Las cobijas tenían agujeros. Pero lo que más le dolía a María no era la pobreza material. Era la soledad. Era el silencio. Era la ausencia de sus hijos y nietos. Era despertarse cada mañana en una casa vacía, sin escuchar risas, sin recibir abrazos, sin sentir amor. «Diosito», rezaba María todas las noches, arrodillada frente a una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. «Dame fuerzas para llegar a junio, para ver a mi Carlos una vez más. Después de eso, puedes llevarme cuando quieras». Llegó octubre de 2023. Carlos llamó con noticias emocionantes. «Mamá, mamá», gritó Carlos con alegría. «Acaban de extender mi contrato hasta diciembre. Me van a pagar un bono enorme. Son $20,000. Ya con eso nos alcanza para comprar la casa que siempre quisiste». María, en lugar de alegrarse, sintió que su corazón se rompía. 6 meses más sin Carlos, 6 meses más de soledad. «Qué bueno, mijo», logró decir, aunque quería llorar. «¿Qué te pasa, mamá? ¿Te oyes triste?», notó Carlos, preocupado. No, es que te extraño mucho», admitió María, limpiándose las lágrimas. «Ya quiero que vuelvas. Yo también te extraño, mamá, pero ya falta poco. En enero estaré ahí. Te lo prometo», juró Carlos. «¿Y sabes qué? Para compensar,
Voy a mandar para que hagamos una cena de Navidad increíble. Vamos a reunir a toda la familia. ¿Te parece? María sintió un rayo de esperanza atravesar su pecho. ¿Toda la familia?, preguntó con voz temblorosa. Toda, mamá. Tú, Roberto, Patricia, Fernando, todos con sus familias. Voy a mandar $1000 extra solo para la cena de Navidad. Compra el mejor pavo, el mejor vino, lo que quieras. Quiero que sea perfecta, dijo Carlos con emoción. Y yo voy a estar conectado por videollamada toda la noche. Va a ser como si estuviera ahí. ¡Ay, mijo!, lloró María, esta vez de felicidad. Eso sería hermoso. Entonces hecho. Te voy a transferir los $1000 la primera semana de diciembre. Y tú organízalo todo, mamá. Invita a mis hermanos. Diles que es mi regalo de Navidad para todos. ¿Sale?, propuso Carlos con cariño. Sí, mijo. Sí, sollozó María, sintiendo que finalmente tendría a su familia reunida de nuevo. Si esta historia te está partiendo el corazón, si ya quieres que María tenga su cena perfecta, dale like y suscríbete al canal. Esta historia tiene un momento de traición que te va a hacer llorar de rabia. Y déjanos en los comentarios de qué ciudad y país nos estás viendo. Ahora sigamos con esta historia desgarradora. La primera semana de diciembre de 2023, tal como prometió, Carlos mandó los $1000, pero esos $1000, equivalentes a más de 20,000 pesos, llegaron a la cuenta de Roberto. Y Roberto hizo lo que había hecho durante 5 años, quedarse con el dinero. María esperó 3 días. La siguiente semana llamó a Roberto. Hijo, ¿te llegó el dinero que mandó Carlos para la cena de Navidad?, preguntó María con timidez. Ah, sí, ya me llegó, respondió Roberto con indiferencia. ¿Para qué lo necesitas? Es que Carlos quiere que hagamos una cena familiar en Navidad, todos reunidos. Me pidió que comprara todo para 8 personas, explicó María con emoción en la voz. ¿Me puedes dar ese dinero para ir comprando las cosas? Roberto hizo una pausa. En su mente, calculó rápidamente. $1000, 20,000 pesos. Era mucho dinero, dinero que él ya tenía planeado usar para cambiar la sala de su casa. Mira, mamá, no creo que sea buena idea gastar todo ese dinero en una cena, dijo Roberto con tono condescendiente. Es un desperdicio. Mejor yo te voy a dar 5,000 pesos, y con eso haces algo sencillo. El resto lo guardamos. Pero Roberto, ¿Carlos dijo que quería algo especial?, insistió María, confundida. Él mandó ese dinero específicamente para la cena. Mamá, 5,000 pesos es más que suficiente, cortó Roberto con dureza. No vamos a desperdiciar el dinero de Carlos en exageraciones. Ahora tengo que colgar. Luego paso a dejarte el dinero. Y colgó, dejando a María con el teléfono en la mano, sintiendo que algo no estaba bien, pero sin saber exactamente qué. 2 días después, Roberto pasó brevemente y le entregó un sobre con 5,000 pesos. Los otros 15,000 pesos se los quedó él. Aquí está, mamá, dijo Roberto, dejando el sobre en la mesa de la cocina. Haz tu cena con esto, no gastes de más. Pero hijo, ¿y los demás van a venir, verdad?, preguntó María con esperanza. Carlos quiere que estemos todos juntos. Sí, sí, ahí estaremos, mintió Roberto, mientras revisaba mensajes en su celular. Tengo que irme, nos vemos el 24. Y se fue, sin darle un beso, sin quedarse a platicar, sin notar las lágrimas de emoción que corrían por las mejillas de su madre. María no podía creerlo. Después de 3 años, iba a tener a su familia reunida. 5,000 pesos era menos de lo que Carlos había mandado, pero igual era más de lo que ella normalmente tenía. Podía hacer una cena hermosa. Inmediatamente llamó a Patricia. Hija, qué bueno que te encuentro, dijo María con voz emocionada. ¿Ya te contó Roberto? Carlos quiere que hagamos una cena de Navidad todos juntos. Tú y tu familia van a venir, ¿verdad? Patricia, que estaba en un spa haciéndose un tratamiento facial que había pagado con los $500 de ese mes que Carlos había mandado para su madre, resopló con fastidio. ¿Una cena? No sé, mamá. Ya tengo otros planes para Navidad, respondió Patricia con desgano. Pero hija, Carlos específicamente pidió que estuviéramos todos juntos, suplicó María. Él va a estar conectado por videollamada. Va a ser como si estuviera con nosotros. Ay, mamá, ya déjame en paz con eso, se quejó Patricia con molestia. Si puedo, voy. Si no puedo, no voy.
No puedes andar obligándonos a ir a tu casa solo porque Carlos lo dice. No es obligación, hija. Es que hace 3 años que no nos reunimos todos, dijo María con la voz quebrada. Yo pensé que tal vez... Mamá, tengo que colgar. Estoy ocupada, interrumpió Patricia bruscamente. Luego te marco. Y colgó. Sin decir adiós, sin darle esperanza. María llamó a Fernando. Fernando ni siquiera contestó. Le mandó 3 mensajes de WhatsApp. Uno decía: ok, ahí veo si puedo. Los otros 2 quedaron en doble paloma azul, leídos pero ignorados. Pero María, alimentada por la esperanza, decidió creer que vendrían. Decidió creer que sus hijos no la decepcionarían en Navidad. En esta Navidad tan especial, que Carlos había organizado con tanto cariño desde tan lejos. Durante las siguientes 2 semanas, María se dedicó cuerpo y alma a preparar la cena perfecta. Fue al mercado y compró un pavo de casi 5 kilos por 800 pesos. Compró papas, manzanas para la ensalada, ingredientes para hacer puré, pan dulce, ponche, refrescos. Gastó cada peso con cuidado, calculando que le alcanzara para todo. Limpió la casa como no lo había hecho en años. Le pidió prestada una escalera a don Chuy y colgó luces navideñas afuera, aunque le temblaban las piernas del miedo de caerse otra vez. Lavó las cortinas, trapeó los pisos, limpió las ventanas, sacó brillo a los muebles viejos. «Ay, doña María, se ve que está muy emocionada», comentó la señora Lupita al verla decorando. «Me da mucho gusto verla así de contenta». «Ay, Lupita, es que van a venir todos mis hijos», explicó María, radiante. «Después de tanto tiempo, va a ser la mejor Navidad». «Qué bendición, doña María», dijo Lupita, aunque en su corazón tenía sus dudas de que esos hijos ingratos aparecieran. El 23 de diciembre, María recibió un mensaje de Carlos. «Mamá, mañana a las 7 de la noche, hora de México, te voy a llamar por videollamada. ¿Ya está todo listo para la cena? Estoy tan emocionado de ver a toda la familia reunida. Te amo mucho». María leyó ese mensaje y sintió que su corazón se llenaba de luz. Respondió: «Todo está perfecto, mijo. Aquí te esperamos. Te amo». La tarde del 24 de diciembre, María se despertó a las 6 de la mañana. No había podido dormir de la emoción. Se bañó, se puso su mejor vestido, uno azul marino que había sido de su época de bodas y bautizos, aunque ahora le quedaba enorme por lo delgada que estaba. Se maquilló ligeramente, se peinó con cuidado. Quería verse bien para la videollamada con Carlos. A las 10 de la mañana comenzó a cocinar. El pavo lo metió al horno. Preparó la ensalada de manzana. Hizo el puré. Cocinó el relleno. A las 3 de la tarde, la casa olía deliciosamente. Todo estaba listo. A las 4 de la tarde, María comenzó a poner la mesa. Sacó su mantel más bonito, uno blanco con bordados que había hecho ella misma 30 años atrás. Colocó los 8 platos, los 8 vasos, los 8 juegos de cubiertos. En el centro, puso el pavo dorado rodeado de guarniciones. Encendió velas rojas. Puso servilletas de tela dobladas en forma de flor que había aprendido a hacer viendo un video en YouTube. A las 5 de la tarde, María se sentó en la sala a esperar. Revisó su teléfono. No tenía mensajes. Marcó a Roberto. No contestó. Le mandó un WhatsApp a Patricia. ¿Ya vienen en camino? No hubo respuesta. Llamó a Fernando. Buzón de voz. A las 6 de la tarde, María empezó a preocuparse. Salió a la puerta de su casa y miró hacia la calle, esperando ver algún carro de sus hijos. La calle estaba vacía. Solo se escuchaban los villancicos que sus vecinos ponían en sus casas. Las luces de colores brillaban en todas las casas menos en la suya, donde solo las luces viejas que había colgado parpadeaban débilmente. A las 6:30, María llamó a Roberto de nuevo. Esta vez sí contestó. «Bueno», dijo Roberto, con ruido de fondo de música y risas. «Hijo, ¿dónde estás? Ya es tarde. La cena está lista», dijo María con ansiedad. «Ah, mamá, no voy a poder ir», respondió Roberto con frialdad. «Surgió un compromiso con los suegros de mi esposa. Lo siento». El corazón de María se detuvo. «¿Cómo que no vas a poder?», preguntó María, con la voz temblorosa. «Pero Roberto, tú me dijiste que sí venías. Carlos está esperando vernos a todos». «Pues dile a Carlos que yo no puedo», dijo Roberto con irritación. «No voy a cancelar mis planes familiares por esto. Nos vemos después».
Y colgó. Así de simple, así de cruel. María se quedó paralizada, con el teléfono en la mano. Le temblaban las piernas. Marcó rápidamente a Patricia. Patricia contestó al quinto tono. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Patricia, molesta. Hija, por favor dime que sí vas a venir, suplicó María, con las lágrimas ya brotando. Roberto no puede venir, pero tú sí vienes, ¿verdad? No, mamá, yo tampoco voy, respondió Patricia con dureza. Te lo dije hace semanas. Tengo otros planes. Estoy en casa de mi suegra. Ya vete acostumbrando a que no todo gira alrededor de ti. Pero Patricia, la cena. ¿Carlos?, balbuceó María, sin poder formar palabras completas. Mamá, ya basta, interrumpió Patricia con rabia. Estoy harta de tus dramas. Pásala bien con tu cena. Adiós. Y colgó, bloqueando el número de su madre inmediatamente después. María marcó a Fernando con manos temblorosas, directamente a buzón de voz. Ni siquiera había prendido su teléfono. Era las 6:45 de la tarde. En 15 minutos, Carlos llamaría esperando ver a toda su familia reunida alrededor de la mesa. Y María estaba completamente sola. Regresó a la cocina y miró la mesa perfecta, los 8 lugares listos, la comida humeante, las velas encendidas, todo preparado con tanto amor, con tanta ilusión. Y nadie vendría. Sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer en una de las sillas y comenzó a llorar como no lo había hecho en años. Sollozos profundos que le salían desde el alma. Todo el dolor acumulado de 3 años de abandono, de humillación, de soledad, salió en ese momento. A las 7 en punto, el teléfono de María sonó. Videollamada de Carlos. María se limpió rápidamente las lágrimas, intentó sonreír y contestó. «¡Feliz Navidad, mamá!», gritó Carlos con una enorme sonrisa desde Houston. «¿Ya están todos ahí? Déjame verlos». María intentó hablar, pero no le salían las palabras. Solo atinó a voltear el teléfono para que Carlos viera la mesa lista. «¡Guau, mamá! Quedó hermosa la cena», dijo Carlos, emocionado. «¿Y dónde están Roberto, Patricia y Fernando? No los veo». Es que todavía no llegan, mijo», mintió María, con la voz quebrada. «Se atrasaron un poco». «Ah, bueno, los esperamos entonces», dijo Carlos, sin notar el dolor en la voz de su madre. «¿Ya les marcaste para ver cuánto tardan?» «Sí, mijo, ya vienen», mintió María otra vez, sintiendo que el corazón se le partía en 1000 pedazos. «Órale, perfecto». «Oye, mamá, ¿estás bien? Te veo rara», observó Carlos, frunciendo el ceño. «Sí, mijo, solo estoy cansada de cocinar», mintió María una vez más. «Pero estoy feliz». «Bueno, mientras llegan mis hermanos, cuéntame cómo te fue este año. ¿Cómo has estado de salud? ¿Roberto te está dando bien tu dinero cada mes?», preguntó Carlos con cariño. Cada pregunta era como un cuchillo en el corazón de María, porque tendría que seguir mintiendo, tendría que seguir protegiendo a los hijos que la habían traicionado, porque no podía destruir la relación de Carlos con sus hermanos, porque no quería arruinar su Navidad, porque así era el amor de una madre, infinito, incondicional y a veces autodestructivo. «Sí, mi hijo, todo bien», susurró María, con las lágrimas cayendo silenciosamente mientras sostenía el teléfono. «Todo muy bien». La videollamada duró 20 minutos. 20 minutos donde María tuvo que fingir que estaba esperando a sus otros hijos. 20 minutos donde Carlos le contó sobre su vida en Houston, sobre sus planes de regresar, sobre la casa que iban a comprar juntos. 20 minutos donde María sonrió y asintió mientras por dentro se moría. «Bueno, mamá, te dejo porque tengo que ir a una cena con mis compañeros del trabajo», dijo Carlos finalmente. «Pero en cuanto lleguen mis hermanos, me mandas fotos de todos juntos, ¿sale? Quiero ver a toda mi familia feliz». «Sí, mijo, te las mando», prometió María, sabiendo que nunca habría fotos. «Te amo, mamá. Feliz Navidad», dijo Carlos, mandándole un beso por la pantalla. «Yo también te amo, mijo. Feliz Navidad», respondió María, y colgó. En cuanto terminó la llamada, María dejó caer el teléfono en la mesa y se derrumbó. Lloró durante horas. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Lloró mirando la mesa perfecta que nadie compartiría con ella. Lloró viendo el pavo que nadie comería. Lloró sintiendo el silencio de la casa vacía. A las 10 de la noche, la señora Lupita tocó a su puerta. «Doña María, feliz Navidad»,
Le traje tamales y ponche, dijo Lupita con una sonrisa, cargando una olla. Cuando María abrió la puerta, Lupita vio su cara hinchada de tanto llorar y entendió todo inmediatamente. ¿No vinieron, verdad?, preguntó Lupita, con el corazón rompiéndosele. María negó con la cabeza, incapaz de hablar. Lupita entró, dejó su olla de tamales y abrazó a María. Ambas lloraron juntas en la entrada de esa casa llena de comida y vacía de familia. «Venga, doña María, vamos a cenar juntas», propuso Lupita con ternura. «Usted no va a estar sola esta noche». Y así pasaron la Navidad. 2 vecinas, 2 amigas, compartiendo la cena que María había preparado con tanto amor para una familia que nunca llegó. Comieron un poco del pavo, un poco de ensalada, un poco de puré. El resto quedó ahí, en esa mesa, testigo silencioso de la traición más cruel. A las 12 de la noche, cuando los fuegos artificiales explotaban en el cielo de Guadalajara celebrando la Navidad, María estaba acostada en su cama, mirando el techo, sintiendo un dolor en el pecho que no era solo emocional, era físico, como si su corazón literalmente se estuviera rompiendo. «Diosito», susurró al vacío, «ya no quiero estar aquí, ya no quiero sufrir más». Fue la última vez que María habló. Al día siguiente, 25 de diciembre, María no se levantó de la cama. Se sentía débil, mareada, con un dolor terrible en el pecho. Intentó llegar al teléfono para llamar a alguien, pero sus brazos no respondían. Se quedó acostada, mirando las fotos de sus hijos en la pared, preguntándose en qué momento todo se había ido tan mal. El 26 de diciembre, la señora Lupita tocó a la puerta. No hubo respuesta. Tocó más fuerte. Nada. Preocupada, usó la llave de emergencia y entró. «¿Doña María?», llamó Lupita, caminando hacia la recámara. La encontró en la cama, con los ojos entreabiertos, la piel pálida, la respiración casi inexistente. A su lado, en la mesita de noche, había una foto de sus 4 hijos cuando eran niños. «¡Doña María, despierte!», gritó Lupita, sacudiéndola suavemente. María apenas pudo abrir los ojos. Reconoció a Lupita y una lágrima rodó por su mejilla. «Mi hijo, Carlos», susurró con el último aliento de voz que le quedaba. «Dile que lo amo». Y perdió la conciencia. Lupita llamó inmediatamente a la ambulancia. Los paramédicos llegaron en 10 minutos. Revisaron a María y negaron con la cabeza gravemente. «Señora, ¿sabe si esta paciente tiene familia?», preguntó uno de los paramédicos. «Necesitamos contactar a alguien urgentemente». «Tiene 4 hijos», respondió Lupita, buscando en el teléfono de María los números. «Voy a llamarlos». Lupita marcó a Roberto. No contestó. Dejó un mensaje de voz urgente. Marcó a Patricia, directamente a buzón. Marcó a Fernando, apagado. Finalmente encontró el número de Carlos guardado como «Mi mijo Carlos», y marcó. Carlos contestó al segundo tono. «¿Mamá?», preguntó Carlos, extrañado de recibir una llamada a esa hora. «No soy su mamá, joven. Soy Lupita, la vecina de doña María», explicó Lupita con urgencia. «Su madre está muy grave. Los paramédicos se la están llevando al hospital civil. Necesita que venga urgentemente». Carlos sintió que el mundo se le venía encima. «¿Qué pasó? ¿Qué tiene mi mamá?», gritó Carlos, con pánico en la voz. «No sé bien, joven. La encontré inconsciente. Los paramédicos dicen que puede ser un infarto o algo del corazón», explicó Lupita, mientras los paramédicos sacaban a María en camilla. «¿Puede contactar a sus hermanos? No me contestan». Sí, ahorita los llamo. Yo estoy en Estados Unidos. No puedo llegar ahorita, pero voy a hablar con mis hermanos», balbuceó Carlos, temblando. «Señora, por favor, no la deje sola. Por favor. No se preocupe, joven. Yo voy con ella en la ambulancia», prometió Lupita. «Aquí voy a estar». Carlos colgó y marcó inmediatamente a Roberto. Después de 5 intentos, Roberto finalmente contestó. «¿Qué quieres, Carlos?», preguntó Roberto con molestia. «Roberto, mamá está en el hospital. Está muy grave», gritó Carlos, desesperado. «Tienes que ir ahorita». Hubo un silencio. «¿Y qué quieres que haga yo?», preguntó Roberto con frialdad que helaba la sangre. «Estoy ocupado». «¿Qué?», gritó Carlos, sin poder creer lo que escuchaba. «Es nuestra madre, Roberto. Está grave. Puede morirse». «Pues si se va a morir, se va a morir».
Yo yendo no va a cambiar nada, respondió Roberto con crueldad. Además, tú eres el que le manda dinero. Tú eres su hijo favorito. Tú ve a cuidarla. Estoy en Estados Unidos, maldita sea. No puedo llegar ahorita, gritó Carlos, con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. Por favor, Roberto, es nuestra madre. Luego veo si puedo pasar, dijo Roberto, y colgó. Carlos llamó a Patricia. Patricia vio su nombre en la pantalla y apagó el teléfono. Llamó a Fernando, buzón de voz. Carlos se dejó caer en el suelo de su departamento en Houston, llorando de impotencia, a 2000 kilómetros de distancia de su madre agonizante, sin poder hacer nada. María llegó al hospital civil. Los médicos la revisaron urgentemente. Su diagnóstico fue claro: infarto agudo al miocardio, causado por estrés severo y desnutrición avanzada. Su corazón estaba demasiado débil. Necesitaba cirugía inmediata, pero su estado era tan crítico que las probabilidades de sobrevivir eran del 20%. María estuvo en cuidados intensivos durante 48 horas. Durante esas 48 horas, la única persona que estuvo a su lado fue Lupita, una vecina de 65 años que apenas la conocía desde hacía 3 años, pero que tenía más humanidad que los 4 hijos que María había criado con tanto sacrificio. Roberto no fue al hospital, Patricia no fue, Fernando no fue. Carlos llamaba cada 2 horas para preguntar por su madre. Lloraba por teléfono con Lupita, pidiéndole perdón por no poder estar ahí, rogándole que le dijera a su madre que la amaba, que ya venía, que aguantara. El 27 de diciembre a las 4 de la tarde, María abrió los ojos por última vez. Lupita estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano. «Doña María, está aquí. Ya despertó», dijo Lupita con lágrimas. «Carlos la ama. Él está viniendo. Tiene que aguantar». María intentó hablar pero no pudo. Solo apretó débilmente la mano de Lupita. Sus labios se movieron formando 3 palabras que Lupita alcanzó a leer. «Gracias. Perdónenme. Carlos». Y cerró los ojos. El monitor comenzó a pitar. Los médicos y enfermeras entraron corriendo. Intentaron revivirla durante 20 minutos. Pero el corazón de María Rodríguez, ese corazón que había amado tanto, que había perdonado tanto, que había sufrido tanto, finalmente se detuvo. María murió sola en un hospital, sin ninguno de sus 4 hijos a su lado, en la tarde del 27 de diciembre de 2023. Tenía 73 años. Su último pensamiento fue para Carlos. Su última cena de Navidad la había preparado para 8 personas que nunca llegaron. La encontraron 3 días después de esa Navidad, 3 días después de que sus hijos la traicionaron de la forma más cruel posible. Lupita llamó a Carlos para darle la noticia. Carlos, que en ese momento estaba comprando un boleto de avión para ir a ver a su madre, recibió la llamada que destruyó su vida. «Lo siento mucho, joven Carlos», lloró Lupita por teléfono. Su madre falleció hace 1 hora. Luchó mucho pero su corazón ya no aguantó. Carlos dejó caer el teléfono. Gritó de dolor, rompió cosas, lloró hasta quedar sin voz. Su madre, su amada madre, había muerto sola, mientras él estaba a 2000 kilómetros de distancia, trabajando para darle una vida mejor que ella nunca tuvo la oportunidad de vivir. 2 horas después del fallecimiento de María, Lupita, siguiendo las instrucciones de Carlos, fue a la casa de María a recoger algunos documentos. Cuando entró, el olor de la comida descompuesta la golpeó inmediatamente. La mesa todavía estaba puesta. Los 8 platos seguían ahí. El pavo, ya echado a perder, seguía en el centro rodeado de guarniciones podridas. Las velas se habían consumido completamente. Las servilletas dobladas en forma de flor estaban en su lugar. Lupita se cubrió la boca y lloró viendo esa escena de desolación. La última Navidad de María, la cena que había preparado con tanto amor y tanta ilusión. Todo desperdiciado, todo abandonado. Tomó fotos. No sabía bien por qué, pero algo le dijo que Carlos necesitaría ver esto. Necesitaría saber la verdad. Carlos llegó a Guadalajara el 29 de diciembre, en el primer vuelo que pudo tomar. Fue directo al hospital, pero ya era demasiado tarde. Su madre ya estaba en la morgue. Cuando finalmente pudo ver el cuerpo de María, Carlos se derrumbó. Se abrazó al cuerpo frío de su madre y lloró como un niño. «Perdóname, mamá. Perdóname», sollozaba Carlos. «No debí irme. Debí quedarme contigo. Perdóname». Esa noche,
Carlos fue a la casa de su madre. Lupita lo acompañó. Cuando Carlos entró y vio la mesa todavía puesta, con la comida podrida, con todo listo para 8 personas, se cayó de rodillas. «¿Qué es esto?», preguntó Carlos, sin entender. «Esta era la cena de Navidad, joven Carlos», explicó Lupita con voz quebrada. «Su mamá la preparó para todos ustedes. Esperó todo el día. Nadie llegó». Carlos sintió que le faltaba el aire. «¿Qué? No, no puede ser. ¿Roberto no vino? ¿Patricia? ¿Fernando?», preguntó Carlos, aunque ya sabía la respuesta. «Nadie vino, joven», confirmó Lupita. «Su mamá estuvo sola toda la Navidad. Yo vine a las 10 de la noche y la encontré llorando. Cenamos juntas un rato, pero ella ya estaba muy mal. Al día siguiente no se levantó de la cama, y el 26 la encontré casi muerta». Carlos miró alrededor de la casa. Por primera vez en años, realmente la miró. El techo con goteras, las paredes descascaradas, los muebles viejos y rotos, el refrigerador descompuesto, las cobijas con agujeros. «¿Así vivía mi mamá?», preguntó Carlos con horror. «¿En estas condiciones?». «Sí, joven», confirmó Lupita. «Y disculpe que se lo diga, pero cada vez estaba peor, cada vez más delgada. Casi no comía. Sus hijos nunca venían a verla. Solo yo la visitaba. Pero yo le mandaba $500 cada mes», balbuceó Carlos. «Le mandaba 10,000 pesos. ¿Dónde está ese dinero?». «Su hermano Roberto recibía ese dinero, joven», explicó Lupita. «Él solo le daba a su mamá 3,000 pesos al mes. El resto, no sé qué hacía con él». Carlos sintió que la sangre se le congelaba en las venas. «¿Qué dijiste?», preguntó Carlos, con voz peligrosamente baja. «Roberto manejaba el dinero que usted mandaba. Su mamá me lo contó una vez», repitió Lupita. «Él decía que lo estaba guardando para ella, pero solo le daba una pequeña parte cada mes». En ese momento, todo tuvo sentido para Carlos. Por eso su madre siempre sonaba triste en las llamadas. Por eso siempre le decía que estaba bien cuando claramente no lo estaba. Por eso nunca le pidió ayuda, porque estaba protegiéndolo. Estaba protegiendo la relación de Carlos con sus hermanos, incluso cuando esos hermanos la estaban matando lentamente de hambre y abandono. Carlos sacó su teléfono y abrió su aplicación de banco. Revisó el historial de transferencias. Durante 5 años, había mandado $500 al mes. Eso eran $30,000 en total. Más de 600,000 pesos mexicanos. Y su madre había muerto de hambre, viviendo en la miseria, mientras sus hermanos se gastaban ese dinero en carros nuevos, ropa de marca y lujos. Carlos salió de la casa de su madre. Se subió a su coche rentado y manejó directamente a la casa de Roberto. Eran las 11 de la noche. Tocó la puerta como loco hasta que Roberto abrió, molesto. «¿Qué chingados quieres, Carlos?», preguntó Roberto con irritación. «Es tardísimo». Carlos no dijo nada. Simplemente le dio un puñetazo en la cara que tiró a Roberto al suelo. «¿Dónde está el dinero que le mandaba a mi mamá?», gritó Carlos, entrando a la casa. «Contéstame, desgraciado». La esposa de Roberto gritó. Los hijos de Roberto salieron asustados. Roberto se levantó del suelo limpiándose la sangre de la nariz. «Cálmate, Carlos», dijo Roberto con nerviosismo. «No me voy a calmar», rugió Carlos. «Durante 5 años te mandé $500 cada mes para mi mamá. Y resulta que tú te los quedabas. Mi mamá murió de hambre mientras tú te comprabas carros nuevos». La esposa de Roberto palideció. Los hijos miraban a su padre con horror. Yo sí le daba dinero a tu mamá», balbuceó Roberto, retrocediendo. «Le dabas 3,000 pesos de los 10,000 que yo mandaba», gritó Carlos, con las venas del cuello marcadas. «El resto te lo robaste. Tú, Patricia y Fernando se repartieron el dinero de nuestra madre. La dejaron morir de hambre. No es así». Intentó defenderse Roberto. «Y ni siquiera fueron a visitarla en Navidad», continuó Carlos, con lágrimas de rabia. «Preparó una cena para todos. Los esperó todo el día. Y nadie llegó. Nadie. Y 3 días después se murió porque su corazón no aguantó más. Ustedes la mataron». Roberto intentó decir algo, pero no le salieron las palabras. «Mañana voy a ir con un abogado», amenazó Carlos con voz mortal. «Voy a demandarlos a ti, a Patricia y a Fernando por fraude, robo y negligencia.
Les voy a quitar hasta su último peso, y me voy a asegurar de que todo Guadalajara sepa qué clase de hijos fueron con su madre. Y se fue, dejando a Roberto sangrando y a su familia en shock. Carlos salió de ahí y manejó a la casa de Patricia. Tocó la puerta hasta que Patricia salió en bata. «¿Qué haces aquí?», preguntó Patricia, asustada al ver la cara de furia de Carlos. «¿Por qué no fuiste a la cena de Navidad?», preguntó Carlos con voz peligrosa. «¿Qué?», preguntó Patricia, confundida. La cena de Navidad que mamá preparó para todos nosotros. ¿Por qué no fuiste?», repitió Carlos, acercándose amenazante. Yo tenía otros planes», balbuceó Patricia, retrocediendo. «Mamá te esperó todo el día», dijo Carlos con la voz quebrándose. «Preparó pavo, ensalada, puré, puso la mesa para 8 personas. Te llamó rogándote que fueras, y tú le dijiste que estabas harta de sus dramas». Patricia palideció. «Yo no», intentó justificarse. «Y encima te estabas robando su dinero», explotó Carlos. «Los $500 que yo mandaba cada mes para que ella viviera bien, tú te los estabas gastando en ropa y en la escuela cara de tu hija, mientras mamá se moría de hambre». «Carlos, déjame explicarte», lloró Patricia. «No quiero explicaciones», cortó Carlos con frialdad. «Solo quiero que sepas que mamá murió sola. Murió sola pensando que ustedes la amaban. Murió protegiéndolos, sin decirme lo que me estaban haciendo. Y yo me voy a encargar de que paguen por esto». Y se fue, dejando a Patricia llorando en su puerta. Carlos ya no fue a buscar a Fernando. Sabía que sería lo mismo. Los 3 habían traicionado a su madre de la misma forma vil y cruel. Esa noche, Carlos regresó a la casa de su madre. Se quedó ahí, sentado en el sofá donde su madre había pasado sus últimas Navidades sola, y lloró hasta el amanecer. Al día siguiente, Carlos organizó el funeral de su madre. Fue un funeral modesto en el panteón municipal. Pero Carlos se aseguró de publicar la noticia en los periódicos locales y en redes sociales, no solo anunciando el fallecimiento, sino contando la historia completa. El post de Carlos en Facebook se volvió viral en cuestión de horas. Abren comillas. «Mi madre, María Rodríguez, murió el 27 de diciembre de 2023. Murió de un infarto causado por estrés y desnutrición. Murió sola en un hospital, sin ninguno de sus 4 hijos a su lado. Pero no murió porque no tuviera recursos. Murió porque 3 de sus hijos, Roberto, Patricia y Fernando Rodríguez, se robaron durante 5 años el dinero que yo le mandaba desde Estados Unidos. De los $500 mensuales que yo transfería, solo le daban 3,000 pesos, quedándose con el resto. Más de 600,000 pesos en total. Mi madre vivía en condiciones de miseria absoluta, mientras ellos se compraban carros nuevos y se daban lujos. Pero lo peor no fue el robo, lo peor fue el abandono. El 24 de diciembre de 2023, mi madre preparó una cena de Navidad para 8 personas. Gastó hasta el último peso que tenía en hacer un pavo, ensaladas y todo lo necesario. Nos esperó todo el día. Roberto, Patricia y Fernando le prometieron que irían. Ninguno llegó, ninguno le marcó, ninguno tuvo la decencia de decirle que no irían. Mi madre pasó la Navidad completamente sola, mirando esa mesa llena de comida que nadie compartiría con ella. 3 días después, su corazón no aguantó más y murió. Esta es la historia de una mujer que trabajó 42 años como costurera para darles educación a sus 4 hijos. Una mujer que se sacrificó toda su vida por ellos. Y así le pagaron. Con traición, robo y abandono. Que la justicia divina y humana caiga sobre Roberto, Patricia y Fernando Rodríguez. Y que mi madre descanse en paz sabiendo que su sacrificio no fue en vano, porque al menos uno de sus hijos, yo, la amó hasta el final. Cierran comillas. El post fue compartido más de 50,000 veces en 2 días. Los medios locales lo retomaron. El programa de radio más popular de Guadalajara leyó la historia completa al aire. Pronto, la historia de María Rodríguez estaba en todos lados. Roberto, Patricia y Fernando se convirtieron en los villanos más odiados de Guadalajara. Sus fotos circulaban en internet con leyendas como «los peores hijos de México». La gente los reconocía en la calle y los insultaba. Patricia tuvo que cambiar a su hija de escuela porque los otros padres la rechazaban. Fernando perdió clientes en su negocio. Roberto fue despedido de su trabajo por la mala publicidad. Pero eso no fue suficiente para Carlos. Carlos contrató al mejor abogado de Guadalajara
y demandó a sus 3 hermanos por fraude y apropiación indebida de fondos, los 600,000 pesos robados, negligencia y abandono de adulto mayor, daño moral. El caso fue mediático. Los medios cubrieron cada audiencia. Las redes sociales estallaban cada vez que había nueva información. Durante el juicio, salieron a la luz detalles devastadores. Los estados de cuenta bancarios de Roberto mostraban claramente las transferencias de Carlos llegando cada mes y solo pequeñas cantidades saliendo hacia María. Las facturas del Mazda CX-5 de Roberto, pagado en cash, coincidían exactamente con meses donde Carlos había mandado dinero extra. Los recibos de la escuela cara de la hija de Patricia mostraban que había sido pagada con transferencias que coincidían con el dinero de Carlos. Las ampliaciones del negocio de Fernando se habían hecho justo después de recibir el dinero de María. Pero lo más desgarrador fue cuando Lupita testificó. Con lágrimas en los ojos, contó cómo encontró a María el 24 de diciembre, llorando frente a la mesa puesta para 8 personas. Ella me dijo, lloró Lupita en el estrado, con la voz quebrándose. Ella me dijo, abren comillas, Lupita, pensé que esta Navidad sería diferente. Pensé que mis hijos habían recordado que tenían una madre. Pero estaba equivocada. Cierran comillas. Y se derrumbó en mis brazos. Esa fue la última noche que la vi bien. Al día siguiente, ya no se levantó. La sala del tribunal estalló en llantos. El juez tuvo que pedir un receso porque incluso él estaba llorando. Los médicos que atendieron a María en el hospital testificaron que su estado de desnutrición era severo. Pesaba 45 kilos. Su estómago estaba vacío cuando llegó. Tenía anemia severa. Sus niveles de nutrientes estaban peligrosamente bajos. Esta paciente murió de un corazón roto literal y figuradamente, declaró el cardiólogo que la atendió. El estrés emocional severo, combinado con desnutrición crónica, provocó el infarto. Si hubiera recibido cuidado médico adecuado y alimentación apropiada, probablemente hubiera vivido muchos años más. Roberto, Patricia y Fernando intentaron defenderse argumentando que María tenía su pensión y que ellos no estaban obligados a mantenerla, pero el juez no tuvo piedad. El veredicto llegó el 15 de mayo de 2024. El juez, un hombre de 60 años con lágrimas en los ojos, leyó su sentencia. Pocas veces en mis 30 años como juez he visto un caso tan atroz de crueldad hacia un ser humano, y menos aún cuando ese ser humano es la propia madre de los acusados. Roberto, Patricia y Fernando Rodríguez no solo cometieron fraude y apropiación indebida, cometieron el crimen más vil que existe. Traicionaron a quien les dio la vida, a quien se sacrificó por ellos, a quien los amó incondicionalmente. La sentencia fue: Roberto Rodríguez, 5 años de prisión por fraude agravado y 15 años de inhabilitación para trabajar en el sector financiero. Además, debe devolver los 270,000 pesos que se apropió indebidamente, más intereses y daños morales, sumando un total de 500,000 pesos. Patricia Rodríguez, 4 años de prisión por fraude y complicidad. Debe devolver 180,000 pesos más intereses, sumando 350,000 pesos. Fernando Rodríguez, 4 años de prisión por fraude y complicidad. Debe devolver 150,000 pesos más intereses, sumando 300,000 pesos. Adicionalmente, los 3 fueron condenados a trabajos comunitarios en asilos de ancianos durante 10 años, después de salir de prisión. Prohibición de acercarse a Carlos Rodríguez. Prohibición de hablar públicamente sobre el caso. Pagar todos los gastos funerarios de María. Pagar los honorarios del abogado de Carlos. Pagar 200,000 pesos adicionales a Carlos por daño moral. El patrimonio total que tuvieron que pagar fue de más de 1,350,000 pesos. Roberto tuvo que vender su Mazda. Patricia tuvo que vender su joyería y sacar a su hija de la escuela privada. Fernando perdió su negocio al declararse en bancarrota. Pero más allá del dinero, perdieron algo mucho más valioso: su reputación, su dignidad y cualquier posibilidad de ser perdonados por la sociedad o por su hermano. La historia se volvió tan viral que llegó a medios nacionales. Programas de televisión la cubrieron. Artículos en periódicos importantes la analizaron. Incluso salió en noticieros internacionales en español. Carlos usó parte del dinero recuperado para crear la Fundación María Rodríguez, una organización sin fines de lucro que ayuda a adultos mayores en situación de abandono en Guadalajara. La fundación proporciona alimentos, asistencia médica, compañía y apoyo legal a ancianos que están siendo maltratados o abandonados por sus familias.
No quiero que nadie más muera como murió mi madre, declaró Carlos en la inauguración de la fundación, el 24 de diciembre de 2024, exactamente un año después de aquella terrible Navidad. No quiero que nadie más pase sus últimos días solo, esperando a hijos que nunca llegan. La casa de María, esa casa pequeña y humilde donde pasó sus últimos días, Carlos la convirtió en el primer refugio de la fundación. En esa misma mesa donde María puso 8 platos esperando a su familia, ahora se sientan todos los días ancianos abandonados que comparten comidas calientes y compañía. 3 años después de la muerte de María, en diciembre de 2026, Carlos visitó la tumba de su madre. Llevó flores frescas y se sentó frente a la lápida que decía: María Rodríguez, 1950-2023. Madre ejemplar que dio todo por sus hijos. Ahora descansa en paz con el Señor. Hola, mamá, susurró Carlos, con lágrimas rodando por sus mejillas. Ya van 3 años, 3 Navidades sin ti. Y cada una duele más que la anterior. Carlos limpió la lápida con ternura. Te cuento que la fundación va muy bien. Ya hemos ayudado a más de 200 abuelitos abandonados. Les damos comida, medicinas y, sobre todo, amor. El amor que tú merecías y no tuviste. Y lo hacemos en tu nombre, mamá, para que tu memoria no sea solo de dolor, sino también de esperanza para otros. Carlos sacó una foto de su cartera. Era de aquella Navidad de 2023, la mesa puesta para 8. La foto que Lupita había tomado. Roberto, Patricia y Fernando salieron de prisión hace 6 meses. Continuó Carlos. Intentaron contactarme. Querían perdón. Les dije que el perdón lo tenías que dar tú, y tú ya no estás para dárselo. Así que van a tener que vivir con eso el resto de sus vidas. Carlos puso una mano en la lápida. A veces me pregunto qué hubiera pasado si yo no me hubiera ido a Estados Unidos. Si me hubiera quedado aquí contigo, tal vez estarías viva. Tal vez estaríamos juntos. Pero entonces pienso que tal vez fue tu plan, mamá. Tal vez te sacrificaste una última vez para que yo no viera la maldad de mis hermanos. Para que los recordara como yo creía que eran, no como realmente fueron. Porque así eras tú, mamá. Siempre protegiéndonos, incluso cuando no lo merecíamos. Carlos se limpió las lágrimas. Te prometo algo, mamá. Voy a seguir trabajando con la fundación. Voy a asegurarme de que ningún otro hijo tenga que pasar por lo que yo pasé. De que ninguna otra madre muera sola esperando a hijos que nunca llegan. Tu muerte no fue en vano. Gracias a ti, cientos de abuelitos ahora tienen una segunda oportunidad de sentirse amados. Carlos besó la lápida y se levantó para irse. Antes de salir del cementerio, volteó una última vez. Te amo, mamá, siempre. Y nos veremos algún día. Cuando ese día llegue, te voy a preparar la cena de Navidad más hermosa que hayas visto. Y esta vez, vas a estar rodeada de amor. Te lo prometo. Y la lección que esta historia nos deja es clara y devastadora. Nuestros padres no son eternos. No van a estar ahí para siempre esperando nuestra llamada, esperando nuestra visita, esperando que finalmente tengamos tiempo para ellos. Un día, ese teléfono va a sonar y alguien te va a decir que ya no están. Y entonces vas a recordar todas las Navidades que no fuiste, todas las llamadas que no hiciste, todas las veces que dijiste, luego, cuando pudiste haber dicho, ahora mismo voy. María Rodríguez no pidió mucho, solo pidió lo que cualquier madre que se ha sacrificado toda su vida merece: un poco de compañía, un poco de amor, un poco de respeto. Y ni siquiera eso recibió de 3 de sus 4 hijos. Murió sola, mirando una mesa puesta para una familia que nunca llegó, con el corazón roto no por falta de sangre, sino por falta de amor. Si tu madre o padre están vivos, cierra este video y llámales. Ahora, no mañana, no la próxima semana. Ahora, diles que los amas, pregúntales cómo están, y si es posible, ve a visitarlos, abraza a ese ser que te dio la vida, porque un día, ese abrazo ya no va a ser posible, y te vas a arrepentir de cada segundo que perdiste. No seas Roberto, Patricia o Fernando. No esperes a que sea demasiado tarde para darte cuenta de que tu madre o padre son los únicos que te van a amar incondicionalmente en este mundo. No dejes que tus padres mueran esperándote. No dejes que pasen sus últimas Navidades solos, porque no hay dinero, no hay trabajo, no hay compromiso que sea más importante que ese ser humano que te dio todo sin pedir nada a cambio.
Dale like si esta historia te tocó el corazón. Suscríbete para más historias que nos hacen mejores personas. Y comparte para que otros aprendan esta lección antes de que sea demasiado tarde. Y lo más importante, llama a tu madre o padre ahora mismo. Diles que los amas. Visítalos este fin de semana. No dejes pasar un día más sin decirles lo importantes que son para ti, porque un día será demasiado tarde. No dejes que ese día llegue con arrepentimientos.